Muy buenos días, amigos. El día de hoy, continuando con nuestro set de entrevistas a los socios del estudio Torres y Torres Lara, me encuentro en esta ocasión con nuestro socio a cargo del área laboral, el doctor Juan Carlos Benavente. Juan Carlos, Carlos, muy ¿cómo buenos estás? días. ¿Qué tal? Bien. Buenos días. Nada, agradecerte primero por el tiempo y por el espacio. Hoy día habíamos convocado para poder conversar un poco sobre la estabilidad laboral de los gerentes. ¿Sí? De por sí el concepto de estabilidad laboral es algo que, digamos, no es un concepto mundial, es muy aterrizado en nuestro país. Entiendo, en muchos otros países no hay este concepto de estabilidad laboral necesariamente. Y en nuestro caso hay una serie de normas que tienen una distinción, entiendo, especial para cargos gerenciales. ¿Sí? Entonces, un poco para explayarnos ahora, y yendo a la génesis de esto, ¿qué tipo de cargo es el cargo de un gerente en una compañía? ¿Qué características tiene? Sí, mira, yo creo que lo primero, Carlos, que hay que tener presente es que la regulación para el caso de los gerentes que se encuentran catalogados dentro de lo que se denominan los trabajadores de dirección o de confianza ¿Correcto? es una regulación especial. No es un trabajador cualquiera. Un gerente, que puede ser un trabajador de dirección o un trabajador de confianza, en unos minutos te puedo explicar en todo caso cuál es la diferencia entre uno y otro concepto. Eh, es evidentemente una regulación especial por la categoría o la jerarquía que tiene dentro de la organización de una empresa, ¿no? La gerencia es un órgano de una empresa. Por ejemplo, en una sociedad anónima, en donde existe una junta general de accionistas, un directorio, la gerencia es un órgano de la sociedad anónima. Ok. En una cooperativa de ahorro y crédito, en una cooperativa de servicios educacionales, en una cooperativa de trabajadores, la gerencia es un órgano de la cooperativa, ¿no? Dependiente del Consejo de Administración y de la Junta o de la Asamblea de Socios, pero finalmente un órgano de la cooperativa. Un órgano importante dentro de una organización y evidentemente no se encuentra regulada de la misma manera que cualquier trabajador de una plana medio-baja o baja, ¿no? En materia jerárquica. Y tiene evidentemente una regulación diferente. El trabajador de dirección o el trabajador de confianza tienen una conceptualización diferente. Los gerentes en general pueden ser trabajadores de dirección o pueden ser trabajadores de confianza, dependiendo sobre todo de la naturaleza de las responsabilidades que tienen. O sea, de las funciones que desempeña. Así es. Entonces, para entenderte un poco y nos quede claro a todos, lo que define a un gerente, si es un puesto de dirección o de confianza, son sus funciones. Así es, efectivamente. Ya, y en el caso de estos empresarios, me incluyo en el grupo, de hecho, que no tenemos esas buenas prácticas a veces de definir claramente las funciones de un gerente. Contratamos un gerente, conectamos un gerente, digamos, comercial o de operaciones o hasta general, y no le detallamos las funciones. ¿Qué posición asume? Tu pregunta es muy interesante porque las empresas no suelen tener manual de organización y funciones. Exacto. O en todo caso una estructura muy definida o detallada de las funciones, pero en materia de derecho laboral lo que prima es la realidad, Ok. ¿no? Y en función de las actividades que desempeñen en el día a día, o sea, en la realidad, es que se determinará si un trabajador es de dirección o un Es de trabajador es de confianza. confianza. Que entiendo ¿Sí? que las condiciones, y esto la idea es desarrollarlo un poco más, ¿no? Pero las condiciones que se dan en el caso de un despido de un trabajador, para que sepan los empresarios a qué están expuestos, ¿no? Si tú no has definido las funciones previamente, prima la realidad, en el caso de derecho laboral. Así es. Entonces, se determina que un gerente que es despedido, que renuncia, lo que fuese, se determina por primacía de realidad si es de dirección o de confianza. Las condiciones de su salida son distintas. En realidad, para los trabajos de dirección y para los trabajos de confianza estamos hablando de la misma situación. La misma situación, ¿No? ok. Pero digamos, en un escenario en donde no tenemos definidas las funciones y podemos ver que en la realidad esa persona cumple determinadas funciones, bajo el análisis de esas funciones podremos determinar si esa persona es de dirección o de confianza. Y mira, es tan importante este tema de la primacía de la realidad. Según la norma, tú tienes como empleador que determinar cuáles son los puestos de dirección, cuáles son de confianza, calificarlos como tal, informárselo al trabajador, porque eventualmente podría ejercer un derecho de oposición, y consignar esta categoría de trabajador de dirección de confianza en las boletas y en las planillas. O sea, ¿esto se reporta a qué entidad?
No se reporta al Ministerio de Trabajo, simplemente se consigna en el registro y en las boletas de pago. Okay. Pero podría ser que el empleador prescinda de esa formalidad. La misma ley te establece que habiendo prescindido de esa formalidad y no habiendo definido cuáles son los cargos y cuáles son de confianza, ello no es impedimento para determinar que en la realidad un determinado cargo un determinado cargo es de dirección o de confianza, ¿no? Y para que nos quede, digamos, cerrado el concepto, un trabajador de dirección es aquel que ejerce la representación del empleador, el de dirección, ejerce la representación del empleador frente a los trabajadores, frente a terceros, o que sustituye al empleador, o que comparte con él los roles de administración y control de la empresa, ¿no? Desarrollando las actividades más importantes dentro de la organización para la consecución de sus objetivos económicos, el objeto social. Ese es el trabajador de dirección. El de dirección. El de dirección. Okay. Y el trabajador de confianza es el que trabaja de manera directa con el trabajador de dirección o con el empleador, teniendo acceso a información reservada, a información de carácter confidencial, que sea relevante, evidentemente, o aquel personal que emite informes para que el personal de dirección y el empleador puedan tomar decisiones. ¿Estamos hablando de personal en general o de gerentes? Estamos dentro de la categoría de trabajadores de dirección y de confianza. Pueden haber gerentes y personal jefatural. Y no necesariamente jefatural, sino también de personal que no ejerza necesariamente una posición de jefatura. Por ejemplo, una secretaria. Una secretaria trabaja directa y específicamente... Es personal de confianza. Así es, ¿no? De hecho, la palabra secretaria viene de la palabra secreto, ¿no? Okay. Tiene mucho acceso a información confidencial, trabaja directamente con un gerente o con un personal de dirección y es tranquilamente catalogado como un trabajador de confianza, ¿no? Entonces, digamos, este tema de dirección y de confianza, no hay una jerarquía, digamos, determinada en una organización. Tú puedes tener un personal de confianza en un puesto que no tenga alto impacto, pero es personal de confianza por las características que mencionas. Efectivamente. Y si tienes, y en el caso de, netamente limitando yo por el tema de a gerentes en sí, un gerente de confianza y un gerente de dirección, ¿quién pesa más en una organización? Definitivamente un gerente que se encuentra dentro de lo que es el personal de dirección, que está por encima del personal de confianza. Okay. De hecho, un trabajador de dirección o un gerente catalogado como personal de dirección es a su vez un personal de confianza, pero el personal de confianza no lo es de dirección. Correcto. Y en el caso, pues bueno, cuando las cosas van en paz, cuando se logran los objetivos, todos caminamos tranquilos, ¿no? Pero en el caso que no se logren objetivos, que muchas veces los objetivos que se tienen en una organización o que plantea el empleador no están por escrito, no están definidos, y se llega al despido o a la desvinculación de un gerente. Si este despido no es probado, no es justificado, digamos, ¿a qué se puede estar exponiendo el empleador? De acuerdo. Mira, digamos, su pregunta está muy vinculada al concepto de la estabilidad laboral de los gerentes. No vamos a circunscribirnos única y exclusivamente a los gerentes. Sí. En este momento nos encontramos en una situación, digamos, en donde el escenario jurídico de la estabilidad laboral de los gerentes es un escenario sui generis, por decirlo de alguna manera. Okay. ¿Por qué? En primer lugar, se supone que la Constitución protege a todos los trabajadores, no hace ningún tipo de distinción, a todos los trabajadores contra el despido arbitrario. Y deja para el desarrollo legal cuál es el alcance de esa protección contra el despido arbitrario. La Constitución Política del Estado no establece que el personal de dirección o que el personal de confianza, llámese en este caso gerentes, no están protegidos contra el despido. Establece una protección general para todos los trabajadores. Así es. Okay. ¿No? De hecho, la ley, ya digamos en el nivel legal, que establece un periodo de prueba luego del cual se adquiere estabilidad laboral, precisa claramente que superado el periodo de prueba, que son 3 meses, se obtiene protección contra el despido arbitrario. Y para el caso de personal de dirección y para el caso de personal de confianza, se establece que el periodo de prueba se puede ampliar. Hasta 6 meses para el personal de confianza y hasta 12 meses para el personal de dirección. Okay. ¿Qué significa eso?
que el personal de dirección y el personal de confianza están sometidos al periodo de prueba y que, por lo tanto, si lo superan, tienen protección contra el despido arbitrario. ¿Correcto? Okay, entonces, en ese periodo de tiempo, el despido no hay chance de que sea considerado arbitrario. Prescindes de los servicios del trabajador Y listo. y no hay protección contra el despido arbitrario en ninguna de sus modalidades, ni indemnización ni reposición. Pero a lo que quería ir es que partimos por el hecho de que sí están sometidos a un periodo de prueba, que si superan el periodo de prueba están protegidos contra el despido arbitrario y que, por lo tanto, si son despedidos arbitrariamente, la consecuencia es que tienen derecho al pago de una indemnización por despido arbitrario. Y aquí viene una de las primeras características importantes de este tipo de puestos. La protección solamente alcanza a la indemnización por despido, no a la reposición. Un trabajador de dirección de confianza, lo máximo que puede obtener como protección contra el despido es el pago de la indemnización por despido, no la reposición. Ok, entonces... No puede solicitar judicialmente volver a su puesto de trabajo si es que el despido ha sido un despido arbitrario o un despido incausado. Pero por voluntad del empleador, sí podría ser repuesto en el puesto en un periodo de tiempo, digamos. Bueno, digamos, si lo vuelve a contratar, eso está dentro de la voluntad absoluta del empleador. Pero sería un contrato nuevo, de cero, no hay red, es como una nueva vinculación laboral. Implicaría una nueva relación laboral. No hay historia clínica, por así llamarlo. Correcto, no hay historia clínica. Ahora, ¿por qué decía que estamos en un escenario sui generis? Porque ese es el régimen del despido. Se supone que el despido tiene una serie de supuestos que pueden ser invocados por el empleador para despedir correctamente a un trabajador, ¿correcto? Si yo invoco una causal no existente o una causal no probada para despedir a un gerente y me voy por la ruta de las causales de despido que contempla la ley, puedo terminar pagando una indemnización por despido. ¿Por qué esta situación sui generis? Porque de un tiempo a esta parte, la Corte Suprema, de hecho, se ha emitido un pleno jurisdiccional el 1 de septiembre de 2018 en ese sentido. Ahorita. Ha establecido, ya habían antecedentes de sentencias en ese sentido, ¿no? Pero, digamos, a través de este pleno ha quedado, digamos, uniformemente establecido a nivel de la Corte Suprema y, por lo tanto, de los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, que cuando a un trabajador de dirección o de confianza le retiras la confianza, ya no estamos dentro de lo que es las causales de despido, sino simple y llanamente le retiras la confianza, la relación laboral concluye. Termina. Y este retiro de confianza no es equiparable a un despido, sino simplemente al hecho de que porque el cargo es de confianza y por la jerarquía del cargo, el empleador tiene todo el derecho de decir concluido la relación que es eminentemente de confianza y por lo tanto la relación laboral no va más. Y no se tiene, y este es el diferencial, no se tiene derecho a indemnización alguna. Entonces, claro, el empleador, ¿para qué tendría que recorrer la senda de un procedimiento de despido invocando causales de despido arbitrario si tiene la alternativa mucho más sencilla de invocar simple y llanamente al cargo de confianza? Ahora, una consulta. Vamos a ponernos, porque son dos orillas bien marcadas. Así es. El que contrata y el contratado. Vamos a ver el contratado. Yo como potencial contratado de una compañía, en mi firma de contrato o de mi vinculación laboral con esa compañía, puedo pedir que se especifique, en el caso de gerentes, ¿qué tipo de puesto tengo? Si tengo un puesto de confianza o un puesto de dirección. Por supuesto que estaría dentro de la negociación que se precise muy claramente si se trata de un puesto de dirección o un puesto de confianza. Pero no sería lo relevante. Si yo estuviera, digamos, en la posición de un gerente, lo que exigiría al ser contratado es que se establezca una cláusula de protección. Ok. Porque conociendo que me pueden retirar la confianza en cualquier momento y que me voy a retirar de la empresa sin el pago de una indemnización, claro, pediría que exista un paracaídas indemnizatorio convencional. Okay. ¿No? Si dentro de los 5 primeros años tú invocas el retiro de confianza, esa es la consecuencia económica a mi favor. Y eso se puede pedir en un... Perfectamente. Correcto. Se puede pedir perfectamente. Ahora, bueno, como saben, es una transmisión en vivo y algunas personas, Juan Carlos, que nos escriben durante esta entrevista y tenemos una pregunta. Nos dicen, si se vuelve a contratar, ¿esto no generaría continuidad dentro del año de cese?
sea, si yo te despido hoy, Se trataría de un nuevo récord laboral. o sea, no existe continuidad. No existiría Así continuidad. sea dentro del año ese. No habría ningún problema en ese sentido. De acuerdo. ¿No? Pero, digamos, la continuidad de la relación laboral muchas veces es relevante para efectos de medir el récord de servicios y, por lo tanto, el pago de una eventual indemnización. Claro. Pero para este caso termina de ser O CTS, ¿no? o no es un asunto relevante. ¿Por qué? Porque como nos han abierto el camino del retiro de confianza, Uh-huh. no importa si el trabajador de dirección de confianza tiene 1 año, 3 años, 5 años, y le puedo sumar otro récord laboral de 3 años o 4 años, porque simplemente retiro la confianza y no tengo que indemnizar nada. Claro. No tengo que preocuparme en sumar periodos, en sumar plazos de contratación. Ahora, un tema importante, porque muchas veces, bueno, aquellos que estamos en el mundo que no es el mundo de los abogados necesariamente, cuando asumimos la gerencia de una compañía, a veces viene dentro del concepto que puede ser equivocado, que un gerente no pasa por un periodo de prueba. Queda claro entonces que los gerentes sí están sometidos a periodos de prueba, como cualquier otro personal de una compañía. Por supuesto, están sometidos a un periodo de prueba, pero que deja de ser relevante en este momento cuando se abre la brecha del retiro de confianza, Correcto. ¿no? Porque Que es una herramienta de los empleadores. prácticamente estaría siempre sometido a un periodo de prueba, porque si yo le retiro la confianza, entonces no hay pago de indemnización, entonces es irrelevante que ya Claro. superó el periodo de prueba. Por No sé supuesto. si me explico. Sí, no, sí, es un poco dura la ley en ese sentido. Entonces, ¿cuál sería, cambiando un poco, desde el lado del empleador? Porque hablamos un poco sobre quién elige también a los gerentes, ¿no? ¿Tiene que ser siempre un miembro del directorio de una compañía o el dueño de la compañía y que elija a sus gerentes? ¿O esta responsabilidad puede estar encargada? A ver, evidentemente las normas normalmente contemplan las facultades de los órganos de administración, ¿no? En una sociedad anónima, la Constitución otorga protección contra el despido, por lo tanto, estabilidad laboral a todos los trabajadores. ¿Pero qué nos dice poco por tu experiencia en la jurisprudencia en ese sentido? Ha sido un poco ambivalente, pero como te dije hace un instante, con Lo de la septiembre. emisión de este pleno Ajá. jurisdiccional, Ya anula jurisprudencia. queda claro que esa va a ser la tendencia, ¿no? Ok. Esa va a ser la tendencia. Entonces, esto nos lleva a pensar también que pues muchos gerentes o puestos de confianza manejan información confidencial de la compañía. Esto hace que muchos empleadores post salida de un gerente quieran mantener igual una buena relación, pues por la información que se ha manejado. Entonces, más allá de lo que manda la ley, ¿se puede establecer o negociar un monto de salida con los gerentes? Así no corresponda. Por supuesto, de hecho, se puede invocar el retiro de confianza como una causa de conclusión de la relación y se puede decidir pagar una indemnización. Así no esté preestablecido. Así no esté preestablecido. Correcto. A nivel laboral no va a haber ningún problema con eso, pero sí eventualmente, y lo pongo en condicional y subrayo la palabra eventualmente, podríamos tener un problema con SUNAT. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si teóricamente el retiro de confianza no es un despido, sino siendo un despido, no debe generar el pago de una indemnización por despido. Entonces, si pago una indemnización, yo no podría invocar, por ejemplo, la no afectación de esa indemnización al impuesto a la renta. Ok. Porque si la ley no me exige pagarlo, esa indemnización ya no sería una indemnización legal, sino una indemnización voluntaria. Claro, Tendría que pagar extrajudicial. el impuesto a la renta, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, pero sí, como concepto sí es factible que incluso en un escenario de retiro de confianza, el empleador pudiera decidir pagar una indemnización.
sería un poco raro, ¿no? Sí, claro. Pero de hecho es factible. No, lo digo sobre todo porque, como te decía, no hay mucha información confidencial de las compañías que los gerentes manejan. Entonces, a veces los empleadores pueden pensar, oye, me conviene terminar bien, la relación laboral bien. Exacto, claro, exacto. Claro, ¿no? así es. Ok, seguimos un poco con las preguntas que nos hacen en vivo. Primero nos dicen, como hemos estado hablando mucho ese tema de confianza, si bien no se tiene que argumentar, digamos, ¿hay motivos o conceptos válidos por los que se puede realizar un retiro de confianza? O sea, yo te digo simplemente a Juan Carlos, se acabó la confianza contigo. En realidad es tan sencillo como eso. Así. Simple y llanamente, el órgano que tiene la decisión interna retira la confianza y no tiene que motivar el retiro de confianza. Porque si no entraríamos a la discusión de si el motivo que tú invocas es un motivo válido o no. Cuando el retiro de confianza como tal, y así delimitado y específico, es suficiente para que concluya. Era sui generis, entonces, como dices, ¿no? Sí, absolutamente sui generis. Y nos crea escenarios que están en el limbo. ¿Qué pasa si simple y llanamente se le informa al gerente que la empresa ha decidido concluir su nombramiento, concluye la relación laboral, nombra otro gerente? ¿Ante qué nos encontramos? ¿Ante un despido arbitrario o ante un retiro de confianza? No se ha mencionado en el ejemplo que te expongo que se está retirando la confianza. Simplemente entonces concluye su nombramiento. Entonces Se lo plantean así, claro, ¿no? ¿Cuál es el escenario en que nos vamos a encontrar? Entonces acá viene un tema que creo que es importante resaltar. Para que el motivo sea retiro por confianza, tiene que estar expreso de esa manera. Yo lo recomendaría así. Definitivamente lo recomendaría así, ¿no? Porque ya vendría al desarrollo jurisprudencial determinar el ejemplo si en ese caso hubo retiro de confianza o un despido arbitrario. Que es otro escenario totalmente ¿Para qué voy a someter a discusión ese tema? Retiro la confianza de manera expresa. Correcto. Ok, nos hacen otra pregunta válida. ¿Qué sucede cuando un colaborador por línea de carrera asume una gerencia? Correcto. O sea, ese puesto... ¿Es un puesto de confianza? ¿Es un puesto de dirección? ¿A qué condiciones está expuesta? La pregunta está muy bien. De hecho, muchas veces es un proceso natural en el desarrollo profesional de la persona, ¿no? Ingresar a un puesto que no es de confianza o que no es de dirección e ir escalando posiciones hasta asumir un puesto gerencial o un puesto de dirección de confianza. En esos casos, si se le retira la confianza, el trabajador puede volver al puesto anterior. Puede, porque si no quiere volver al puesto anterior, ahí sí tiene derecho a indemnización por despido arbitrario. Pero una pregunta, que esta no es pregunta de público. O sea, ahorita, por lo que me está diciendo, asumo una gerencia, se me retira la confianza, puedo volver. Cuando me dices puedo, ¿esa posibilidad de quién depende? ¿Del empleador o del empleado? En realidad, del trabajador. Okay, o sea, se le ofrece el empleador, ¿no? Claro, el empleador podría decirle no quiero que vuelvas a tu puesto anterior, y entonces va a tener que indemnizar sin ninguna duda. Pero si el empleador sí está en disposición del retorno de este trabajador a su puesto anterior, el trabajador puede negarse. Ok, o sea, eso no sería... Hay un término, disculpa que no tenga tan presente, pero es una suerte de abuso laboral, no sé cuál es el término, pero donde... Hostigamiento laboral. O sea, no sería considerado un hostigamiento laboral. No califica como hostigamiento laboral porque en este caso específico ha habido un ascenso y este pleno jurisdiccional que te comenté se pone en ese supuesto. ¿Qué pasa con una promoción de puesto? ¿Qué pasa con los trabajadores? No un ascenso, sino una promoción. ¿Qué pasa con los trabajadores que ingresan directamente a un cargo de dirección de confianza? Se les retira la confianza, no hay indemnización. ¿Qué pasa con los trabajadores que por promoción, por línea de carrera, correcto, claro, llegan a un puesto de dirección de confianza y se les retira la confianza? Si se les permite el retorno a su puesto, no pasa nada. Si se les permite el retiro de su puesto y el trabajador no lo quiere, ahí sí tienen derecho a indemnización. Y el pleno jurisdiccional referido te establece eso, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con aquí, por ejemplo, ¿no? Hay situaciones en las compañías donde, por ejemplo, señoras gerentes, mujeres que salen embarazadas y tienen el pre y el postnatal, o alguien que sufrió un accidente o tuvo que viajar por un curso, lo que fuese, y alguien asume las funciones del gerente de manera temporal. Al asumir esas funciones de manera temporal, también asume las características del puesto del gerente. O sea, se vuelve, digamos, por ese periodo de tiempo, deja de ser el trabajador con las condiciones que estaba y pasa a ser un puesto de confianza.
Bueno, de hecho, si las funciones que se desarrollan en ese puesto, aunque sean por encargatura, son de confianza o son de dirección, por el tiempo de la encargatura, esa persona desarrollará un puesto que tiene esa ¿Y característica, la ¿no? indemnización equivaldría a su puesto normal o a las condiciones salariales y laborales del puesto que está Yo cubriendo? considero que si le retiran la confianza en ese puesto de encargatura, tendría que ser con la Con las remuneración condiciones. que está recibiendo en ese momento, ¿no? Y ya, tenemos jurisprudencia de eso. Ahora, pero sería bastante, digamos, torpe actuar de esa manera. Lo más razonable sería volver a la persona a su puesto original, si es que la considero calificada para mantener... No, claro, pero desarrollando, ¿no? desde el lado del empleado, Ujú. digamos, puedes pelear, entre comillas, no regreso a mi puesto anterior, indemníceme con esas condiciones. Correcto, porque finalmente si me están cesando y me están terminando la relación laboral, me la terminan con la remuneración que estoy recibiendo en ese momento, ¿no? ¿Me explico? No me están diciendo te estoy retirando del cargo en el que por el momento no estás, Correcto. sino de este de aquí y no quiero saber más de ti dentro de la relación laboral. Tendría derecho a ser indemnizado. Tendría derecho, en ese momento. tema para tenerlo presente. Nos siguen haciendo otras preguntas a través de la transmisión en vivo. ¿Estas leyes se aplican tanto para las empresas públicas y privadas? De hecho, este tema del retiro de confianza, de la no aplicación de la reposición, nace más aún en el seno de la empresa pública, ¿no? Ah, ok. Los funcionarios... ¿En el mundo privado es un poco más blando? No, digamos que en el mundo privado se ha desarrollado el tema un poco después, Ok. ¿no? Pero en el Estado, digamos, los trabajadores de confianza y los trabajadores de dirección, desde hace mucho tiempo, no tienen claramente la reposición y, digamos, muy claramente el retiro de la confianza ha sido considerado como una manera válida de concluir la relación sin obligación de indemnización incluso. Ok. ¿Mm? Ok. Bueno, tenemos ¿Y por qué unos... te decía, Carlos? Mira cómo este escenario sui generis también es un escenario un poco confuso, ¿no? Y mucho de eso se va a ir clarificando con el tiempo. Y por cierto, no pretendo tener la última palabra ni la verdad al 100% porque esto aún está en desarrollo. Este pleno jurisdiccional que te comento se publicó el 1 de septiembre del año 2018. Sin embargo, fue un pleno acordado en mayo del 2018. Ok. En agosto del 2018, o sea, de manera posterior a que se acordara, no a la publicación, sino de manera posterior a que se acordara, 5 vocales de la Corte Suprema que firmaron el pleno en el mes de mayo, emitieron una sentencia respecto de un trabajador de confianza al que se le había retirado la confianza y sí le otorgaron indemnización por despido. Entonces, parece no ser muy coherente el escenario, ¿no? Por eso te digo que de alguna u otra manera estamos en un escenario sui generis y de un poco de incertidumbre, ¿no? Lo que al final termina para nosotros como asesores legales abriendo pues un panorama grande porque de una u otra manera siempre, ya sea del lado del empleador como del empleado, hay herramientas para argumentar cualquiera de las dos posiciones. Por supuesto que sí. ¿No? Siempre yo creo que habría que buscar en todo caso la solución menos conflictiva, menos controversial y Así que es. genere prácticamente imposibilidad de acudir al Poder Judicial, ¿no? Claro, que al final termina siendo, digamos, un lugar que es incierto para ambas partes, Correcto. hasta cierto punto. Así es. Ok, vamos a tomar una última pregunta porque si no podríamos quedarnos acá el fin de semana entero. Gracias a Dios ha habido buena acogida. Nos dicen, la confianza se otorga de manera unilateral al colaborador, es decir, el colaborador puede decir quiero o no quiero, el tema de confianza en mi puesto o ya viene preasumido por lo que te diga el empleador. En realidad, como te dije, depende de cuáles son las funciones que asume el trabajador. Ok, más que un pedido expreso es lo que define las funciones del puesto. Así es. Okay. Así es. Uno no podría negarse a desarrollar un cargo de confianza. Más aún si eventualmente es contratado directamente para desarrollar un cargo de confianza. ¿No? En líneas generales, para terminar, ¿qué funciones, que creo que eso es un tema clave para tenerlo presente, qué funciones sí o sí te definen como un gerente de confianza? El hecho de que tus decisiones sean tomadas en cuenta para el desarrollo o la toma de decisiones importantes en la empresa. Ok. El acceso a información reservada, datos personales, por ejemplo.
No necesariamente, porque muchas veces con los datos personales no necesariamente tienes capacidad de decisión empresarial, okay. ¿no? Sino datos de impacto de decisión de la compañía. Así es, efectivamente, ¿no? Si bien, de acuerdo a la ley de datos personales, hay cierta información de los trabajadores que constituyen información reservada, confidencial, que tienen que tener un cierto tratamiento, que un trabajador los conozca no tiene impacto en el desarrollo y en la toma de decisiones empresariales. Entonces, no estamos refiriéndonos a eso. Correcto. Entonces, digamos, si tu puesto define de por sí toma de decisiones que van a impactar en el negocio, entiéndase, decisiones en precio de productos, decisiones en contratación o no contratación de personal de alto impacto en la compañía. Cartera de clientes, claro, manejo de proveedores. Eso de por sí ya te define como persona de confianza. Correcto. Ok, queda súper claro. Bueno, nada, despedirnos de esta transmisión. ¿Hay un comentario final para los que nos están escuchando? Bueno, en realidad sí es recomendable que el empleador se preocupe en determinar cuáles son los puestos de dirección de confianza. Eso siempre da estabilidad, tranquilidad y un buen clima laboral, ¿no? Y siempre contar, evidentemente, con la asesoría legal correspondiente, porque también puede suceder que confundamos un determinado puesto como uno de dirección de confianza, retiremos la confianza y en realidad estemos incurriendo en un caso de indemnización por despido, ¿no? Si alguien quiere hacerte una consulta, ¿cómo te pueden ubicar para poder estar en contacto, poder contar con un apoyo tuyo? Bueno, la central telefónica del estudio Torres y Torres Lara es el 618-1515. De acuerdo. Y a través de ese medio se podrían comunicar con nosotros, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes también. Nos vemos pronto. Hasta luego.